¿Qué pasó mis amigos? Aquí saludándoles su amigo Jack de su canal Jack Auto Celaya y de todo Auto Celaya. Ya se la saben, por ahí cada dominguito tenemos contenido nuevo. Hoy nos adelantamos un poquito amigos porque quería sacar algunas duditas que por aquí están surgiendo sobre los costos de la regularización de los vehículos americanos en el estado de Michoacán, en específico Morelia, Michoacán. Entonces vamos a comenzar amigos, suscríbanse a los canales para que no se pierdan contenido importante como este y pues estén seguros de cómo van a hacer su trámite. Bueno, en un video anterior amigos, por ahí les había dejado este pequeño video que dice: en los comentarios les dejo el link de la plataforma para la cita de regularización. Si ustedes le pican a este video amigos, en la parte de abajo de los comentarios, aquí abajo hay un link en color azul que dice https://secfinanzasmichoacán.go.mx. Si ustedes le pican a este link amigos, los va a direccionar hasta la plataforma de la Secretaría de Finanzas y Administración. ¿De dónde? Del gobierno de Michoacán, ¿verdad? Entonces aquí como título ya nos está diciendo que es regularización de vehículos extranjeros, o sea, chocolates americanos, ¿verdad? Aquí abajo nos dice los requisitos que tenemos que nosotros tener para comenzar con el trámite de la regularización de nuestros vehículos americanos. Primeramente, pues nos pide el comprobante de la cita electrónica impreso, la carta bajo protesta de decir verdad, el comprobante de pago único, amigo, de los 2,500 pesotes, el título de propiedad o factura, presentación física del vehículo. Para los que me preguntaban si hay que llevar el vehículo en físico, pues por aquí nos dice que sí. Presentación física del vehículo, comprobante de domicilio de Michoacán y la identificación oficial. Estos son los requisitos amigos que nos dice. Nos está hablando ya de villanos, de billetes que son 2,500 pesos, comprobante de pago único por 2,500 pesos. Esto es para sacar la cita amigos, para tener derecho a la cita, para empezar la regularización de los vehículos americanos, ¿verdad? Entonces, yo anteriormente hablé a Morelia, allá Repube en Morelia, para preguntar cuánto era el costo del plaqueo. Pues me contestaron muy amablemente que el costo del plaqueo, aquí está el teléfono al que hablé, miren, este es el teléfono al que hablé para comunicarme acá en Repube, y me dijeron que el costo del plaqueo y el engomado cuesta 3,000 pesos, o sea que estamos hablando de 3,000 pesos de plaqueo y de engomado de Michoacán, específicamente en Morelia, Michoacán, más los 2,500 pesos de la cita. Estamos hablando de 5,500 pesos, ahora sí que de entrada. Yo les recomiendo que lleven un poquito más de dinero porque no falta que se atraviese amigos, unos 6,000-7,000 pesos por cualquier cosa. Ustedes vayan preparados. Bueno, ¿qué sigue después de esto amigos? De los requisitos y de que ya vimos cuánto cuesta. En la parte de abajo de la izquierda hay una partecita que dice manifiesto de decir verdad. Este manifiesto amigos ustedes los van a descargar, lo van a abrir, lo van a imprimir y lo van a llenar. Lo van a llenar con su puño y letra, ¿verdad? Aquí les pide nombre, les pide domicilio, la fecha, si es hombre, es mujer, correo electrónico, teléfono fijo o celular. Dice por aquí, les pide información sobre el vehículo, sobre el NIP. Todo esto amigos hay que llenarlos, todo. Yo les recomiendo que antes de llenarlo amigos le saquen unas 2-3 copias, por si se llegan a equivocar ya tienen ustedes unas copiecitas para volver a llenar, ¿verdad? Y si tienen alguna duda sobre esto, ahorita les voy a decir a qué teléfono pueden marcar para que por ahí les den un poquito de información. Bueno, este es el manifiesto de decir verdad, ¿verdad? No va a decir verdad. En la parte de abajo de la izquierda también tenemos el instructivo de pago para cita de legalización. Lo vamos a descargar para ver qué nos dice. Lo abrimos y nos dice que es un instructivo de formulario múltiple de pago amigos. Este es un instructivo que les va a decir cómo llenar este formato que está aquí abajo. Miren, este ahorita lo vamos a ver en grande, cómo llenar este formato. Y en la parte de hasta abajo amigos, bien importante, lo recalco, bien importante, vienen los bancos a los que se puede hacer el depósito
de los 2,500 pesos que ustedes van a pagar para tener derecho a la cita. ¿Cuáles son los bancos, amigos? Banorte, BBVA, HSBC, Citibanamex, Banco Azteca, Santander, Scotiabank y Banregio. En ningún momento dice aquí, o ustedes pueden ver que no hay OXXO, ¿verdad? No hay ningún pago en OXXO, para que no vayan a hacer un depósito a un OXXO o a una cuenta que no conocen, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, amigos. Si tienen alguna duda, como les dije hace ratito, pueden marcar a este número y ahí amablemente pues les van a contestar. Traten de tener algo de crédito en su teléfono, porque de repente sí tardan un poquito en contestar, amigos. Entonces, este es el teléfono y estos son los bancos a los que hay que hacer el depósito. Ok, ¿cuál es el formato que vamos a llenar con este instructivo? Muy bien, nos vamos a regresar aquí a la plataforma de Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, y aquí donde dice registra tu cita le vamos a dar clic. Y aquí donde dice importante, dice una parte sobre formato de línea de pago de captura de SAT. Le vamos a dar aquí, amigos. Este es el formatito que ustedes van a llenar, amigos, con este instructivo. Sigan todas las instrucciones por aquí de este formato, síganlas todas, y con estas instrucciones van a llenar este formatito, ¿verdad? Para que tengan mucho cuidado. Este es para el pago del SAT, ¿no? Para tener derecho a la cita, para empezar con el trámite de regularización de su vehículo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo, otra vez, este es el instructivo para llenar este formato. ¿Dónde lo descargamos? Aquí en la Secretaría de Finanzas y Administración, donde dice registra tu cita, le dan clic, y aquí donde dice formato línea de captura SAT. Muy bien, hasta ahí vamos bien. De todos modos, cualquier comentario me lo pueden dejar ahí abajo en la cajita de comentarios para resolverles sus dudas. En lo que pueda ayudar, pues yo les ayudo. Muy bien, ¿qué sigue después de esto, amigos? Ya llenamos los formatos, llenamos este formato, llenamos el formato de decir verdad. Ahora nos vamos otra vez, vamos a ir desde el principio otra vez, registra tu cita, y hasta mero abajo, amigos, nos dice CURP y dice por favor seleccione el estado donde desea realizar su cita para verificar la existencia. Nosotros pusimos, amigos, como ejemplos Morelia, Michoacán, porque nos queda pues, mucho más cerca de aquí de Celaya, Guanajuato. Entonces le vamos a dar para seleccionar el estado, que es Michoacán de Ocampo. Le vamos a dar aquí que no somos un robot, pero primero vamos a poner nuestra CURP. La CURP la vamos a encontrar en nuestro INE o pues en la CURP, ¿verdad? También, y si no la tienen, la pueden ir a imprimir a un ciber. Yo la tenía por aquí, le voy a dar aquí que no soy un robot. Nos pide de dónde hay motocicletas, pues hay que ponerle aquí, seleccionar la parte donde hay motocicletas. Vamos a ingresar, amigos, y nos va a mandar a otra página donde nos dice captura NIP, número de identificación vehicular o número de serie. Dice por aquí, recuerde que los requisitos para regularizar un vehículo son no contar con un registro previo en Repube. O sea, el vehículo, amigos, no tiene que tener ningún registro. Si es un carro americano, no tiene por qué tener un registro ya en Repube. No tener reporte de robo en Estados Unidos o Canadá. Hay que checar ¿cómo se llama? El título del vehículo. Corresponder a la región de Norteamérica, NIP debe iniciar 1, 2, 3, 4, 5. Año modelo 2018 o anterior, o sea que de 2018 para abajo. No ser vehículo de lujo deportivo, o sea que no vayan a querer ustedes regularizar un Ferrari, un Lamborghini, un Porsche, ¿verdad? Porque pues sí, no se va a poder. Ahora sí que acuérdense que este decreto se hizo para ayudar pues a las personas que no contamos con esos recursos tan grandes, a lo mejor para legalizar un carro, ¿no? Desde la frontera de aduana. Entonces aquí en la parte de abajo dice no haber sido importado temporalmente o internado al país en fecha posterior al 19 de octubre de 2021. Muy bien. Aquí nos dice descarga la lista de vehículos de lujo. Aquí en esta lista, amigos, están todos los vehículos de lujo que no entran. Yo la quise descargar, amigos, pero no me da ninguna lista. Entonces no sé por qué, no sé si ya no esté, pero no me da. En la parte de abajo nos pide el BIN del vehículo. Ustedes van a ingresar por aquí el BIN de su vehículo. El BIN viene en su título, y acuérdense que el BIN también está
en la parte de izquierda, en la parte del piloto, abajito del parabrisas, por ahí está en la parte izquierda, por ahí también. Yo de aquí, amigos, ya no puedo seguirle. ¿Por qué? Porque no tengo pues un BIN que meter aquí, no tengo ni carro para acabarla, mi Rogelio lo vendía, entonces pues no tengo BIN. Entonces, amigos, hasta aquí. Yo supongo que de aquí, amigos, los va a direccionar a otro lado, donde pues van a ver si su vehículo entra o no entra a decreto. Entonces, mucho ojo, amigos, aquí hay que contar con estos requisitos para que a la hora de que ustedes vayan a hacer su trámite no me les vayan a rebotar ningún documento. Bien importante, chequen por ahí los requisitos. ¿Cómo entramos aquí? Pues desde el video, amigos, aquí donde dice SEC Finanzas está en los comentarios, secfinanzasmichoacán.gov.mx, le pican y los va a mandar acá a la plataforma de Repube. Si tienen alguna duda, amigos, aquí también pueden comunicarse al teléfono de Repube, les van a contestar amablemente y pues ya ustedes les expresan por ahí su duda. ¿Cuál es la fecha límite, amigos, para regularizar su vehículo? Si se fijan, aquí nos dice que la fecha límite es el 31 de diciembre de 2023, que esta fecha, amigos, es del año pasado. Esta plataforma pues no la han refrescado, no la han renovado. Entonces, en el Diario Oficial de la Federación, amigos, dice que la fecha tope para la regularización de los vehículos americanos es el 31 de marzo del 2024. Entonces todavía tenemos un poquito de tiempo para las personas que van a hacer su regularización de su vehículo. Tienen hasta el 31 de marzo del 2024. ¿Cuánto es el costo ya con plaqueo y con el costo de la cita en Morelia, Michoacán, en el estado de Michoacán? Son 5,500 pesos. Yo les sugiero que pues lleven un poquito más por cualquier cosa. Lleven también tiempo, amigos. Están tardando de 5 a 6 horas para hacer el trámite. Es dependiendo el lugar que les den y pues cuántos vehículos haya también, ¿verdad? Cuando van a hacer por ahí su cita. Amigos, pues espero les sirva esta información. Digo, no es mucha información, pero sí quise hacerla, amigos, porque están saliendo muchos casos de que por ahí están haciendo depósitos al Oxxo, les están pidiendo que depositen a cuentas que no conocen y acuérdense que así no es. Por ahí en el instructivo nos dice a qué bancos podemos hacer el depósito y si tenemos alguna duda, aquí a este número que dice 55 marca SAT 55 627 22 728. Marquen a para que no me los vayan a estafar, amigos. Y pues bueno, esperando que les haya servido de algo este video. Acuérdense, ya mañana es domingo 11 de febrero. Mañana tenemos videos nuevos de ahí del Autotianguis Juan Pablo II. Para si andan buscando un carrito por ahí, esténse atentos al canal, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Ahí nos estamos viendo, amigos, el día de mañana domingo. Hasta luego.